Muy buenos días, amada familia. Nos encontramos nuevamente en este día maravilloso. Día jueves, un día especial. Espero que estés ya arrancando este día lleno de la gloria de Dios, inspirado por la palabra. Y esta mañana algo muy particular venía como un mensaje que Dios ponía para que pueda ser soltado, y es el tema de la confusión. Muchas veces nosotros estamos confundidos, tenemos un problema de claridad, tenemos un problema de no comprender exactamente lo que Dios quiere o no quiere hacer. Y la confusión es algo que hace que nosotros nos distraigamos, perdamos el norte, perdamos el enfoque y comencemos a creer en cosas que no debíamos creer, o que comencemos a hacer cosas que no debíamos hacer. Es interesante este tema de la confusión porque lo vamos a ver en muchas partes de la palabra, donde el enemigo va a tratar de confundir, donde el enemigo va a tratar de distraer al pueblo de Dios, donde el enemigo va a tratar de que nosotros perdamos nuestro enfoque. Y uno de esos pasajes interesantes lo van a ver en Hechos capítulo 19, donde Pablo va a estar en Efeso. Y voy a leer un poco aquí el texto bíblico porque creo que es importante ilustrar con mucha claridad qué ocurre cuando confusión viene en el pueblo. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: el pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, él se va a apartar. Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. En este pasaje vamos a encontrar básicamente a un apóstol, Pablo, que va a ir y predicar. Y es hermoso cómo nos relata aquí la palabra. Él está predicando constantemente, en todo momento. Está tratando de llevar la luz. Está soltando mensajes diarios con constancia, con disciplina, con pasión, con claridad. Está hablando de lo que significaba el ser bautizado, no solamente en agua, sino ser bautizado en el Espíritu Santo. Y él la ungía y había bendición. Y se habla y se relata de que aún sus paños
aún sus pañuelos, si tú quieres, que con lo que él y sus delantales que cubrían su cuerpo podían ser llevados y sanaban a las personas. Pero había duda, había algunos confundidos, había algunos que querían mezclar la brujería, había algunos que querían mezclar espíritus malos, dice la palabra, espíritus que obviamente no son de Dios, que son del enemigo, y trataban de hacer esta brujería y trataban de alcanzar los mismos resultados que lo que Dios estaba regalando a Pablo. Y creo que aquí viene un elemento fundamental que nosotros tenemos que entender. Es que tenemos que tener cuidado en la fe, en la relación que nosotros tenemos cuando estamos tratando de mezclar cosas, cuando estamos tratando de utilizar estrategias del mundo y comenzar a mezclarlas con las cosas de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque no podemos nosotros mezclar lo sagrado, no podemos confundir lo que es sagrado, lo que es precioso, lo que es apreciado y mezclarlo con cosas de este mundo. Tratar de incorporar ciertas prácticas, imagínense prácticas en el caso específico de estas personas de brujería. Y aún ese espíritu malo los iba a sacar y los va a desnudar y van a salir desnudos. Van a escapar y van a correr porque habían caído en esa tremenda confusión estos hombres que estaban tratando de engañar, que estaban tratando de confundir al pueblo. Y creo que el mensaje para el día de hoy, para ti, para mí, es: ¿estás creyendo en las cosas falsas que el enemigo te hace creer? Y con esto voy a ser muy claro. ¿Estás creyendo en esa depresión que te comienza a decir que tu identidad no es en Cristo? ¿Estás creyendo en esos pensamientos negativos que comienzan a inundarte y comienzan a destruir tu perspectiva y de cuál es el diseño que Dios ha dado? La brujería no es solamente ese arte de estar tratando de hacer mezclas o declaraciones al demonio, sino que la brujería es control. Es cuando nosotros queremos tener un control total de las cosas. Es cuando nosotros queremos manipular a las personas. Es cuando nosotros estamos trabajando en crear confusión y caos. Por eso es importante que cuando nosotros vamos a operar en las cosas de Dios y en nuestra vida regular, tenemos que operar siempre en una transparencia, en paz, en luz, guiados por el Espíritu Santo. Es muy poderosa la palabra en este capítulo de Hechos, capítulo 19, porque vamos a encontrar el poder de Dios en un orden, en una acción poderosa del Espíritu Santo, en un mover precioso, glorioso, y en un desorden que estos brujos estaban tratando de crear y tratando de mezclar las cosas de Dios con cosas de lo inmundo, de la brujería. Y el sincretismo es un problema muy serio que se vive en muchos de nuestros países, donde muchas personas van a utilizar cosas de la brujería, cosas inmundas, y van a tratar inclusive de justificar ciertas cosas que nunca deberían haberse hecho en lo espiritual. Y con eso va a haber una maldición, con eso va a haber una consecuencia muy, muy, muy severa para quienes practican ese sincretismo. Por eso, amada, amado, el día de hoy, el llamado es muy fuerte, muy claro. No debemos perder de vista y no debemos confundirnos. Debemos ser muy claros. Las cosas de Dios son puras, son perfectas y en realidad tú eres una cosa de Dios. Tú eres una creación de Dios y por lo tanto no puedes caer en la confusión de esa brujería. De esa brujería que puede venir como consecuencia del control, que puede venir como consecuencia de tus deseos carnales, que puede venir como consecuencia de los errores que hacemos en mezclar cosas espirituales, preciosas, dignas de protección, con inmundicias. Así que el mensaje del día de hoy un poco duro, difícil, pero te invito a que no nos confundamos. Te invito a que aprendamos a vivir en esa paz, en esa transparencia absoluta y real. Te invito a que leas nuevamente este precioso capítulo 19 del libro de Hechos. Vas a encontrar mucha riqueza y vas a encontrar
lo que significa ese poder precioso que el Espíritu Santo dio a un apóstol que aprendió a vivir no confundido, sino con claridad. Padre amado, te damos gracias por esta palabra que se suelta el día de hoy. Clamamos, Dios Padre amado, que nosotros caminemos en esa total y absoluta claridad tuya, Señor. Saca todo espíritu inmundo, saca toda cosa, Señor, que nos quiere confundir en ese sincretismo. Ayúdanos, Dios Padre amado, a vivir en lo que tú nos has llamado a vivir, y es vivir en esa claridad tuya perfecta que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Llénanos, llena nuestras mentes, llena nuestros corazones, llena nuestro caminar para andar siempre en claridad y luz y no en confusión. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada, amado, que Dios bendiga tu día, que tengas un día lleno de la gloria de Dios y que todas las cosas que hagas, las hagas en transparencia y no en confusión. Bendiciones. Chao.